Continuamos con nuestra clase 43 y 44 de la semana 11 de lenguaje. Seguimos con el mismo objetivo, que era profundizar la comprensión de narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, integrando información perteneciente al texto para realizar inferencias y describiendo tanto el ambiente como sus personajes. En la parte número 1, recuerda el cuento La Guerra de los Colores, que leímos en las clases anteriores. Elige 3 momentos más importantes del inicio, del desarrollo y del final de la historia. Dibújalos en tu cuaderno. Recuerda, los personajes son seres ficticios que participan en una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. El personaje principal es el héroe de la historia. También se le llama protagonista y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos o impedírselo. Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y psicológicas. Las características físicas se refieren a la apariencia y los rasgos externos, y la psicológica a los rasgos de personalidad o formas de ser. Luego seguimos con actividades. Se dice que para la pregunta 1, recuerda lo que imaginaste del texto al observar su título y contrástalo con la información que has recibido luego de leerlo. Para la pregunta 2, piensa en los 3 personajes que más destacan en la historia. Busca y subraya en el texto aquellas cualidades que lo caracterizan. Para la pregunta 3, piensa en el conflicto que enfrentaron los personajes y cómo decidieron solucionarlo. Para la pregunta 4, recuerda lo que ocurre al final de la historia y relátalo con tus propias palabras. Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. Luego tenemos la evaluación de la clase. Tienes el link para que veas de nuevo el video. Y tienes el texto, La Guerra de los Colores. Recuerda que tienes las palabras allí del vocabulario que te ayuda a entender mejor este texto o a comprenderlo. Esta parte la hicimos en la clase anterior. Tienes allí los personajes principal y secundario. Ya los vimos estas partes y ya está escrita. Nos queda esta parte, que es la pregunta 3. Y nos dice, recapitula lo leído y responde. ¿Qué problema se produce entre los personajes? El problema es que se temen. Porque son diferentes por fuera. Por lo tanto, piensan que lo distinto es negativo. B. ¿Cómo tratan de solucionarlo? Para solucionar el problema, los personajes arrojan pintura de su propio color a todo aquello que tiene un tono distinto. La C. ¿Qué es más importante al principio? ¿Las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Justifica con partes del cuento. Yo te voy a ayudar con una sola. Al comienzo del cuento se enfatiza en la diferencia. Luego tenemos en el texto que los cuentos son narraciones literarias que relatan historias ficticias y que se plasman en un relato que puede ser escrito u oral. Los acontecimientos que forman la historia se desarrollan en una secuencia narrativa que se organiza en el inicio, en el desarrollo y el desenlace. Tú eso te lo sabes perfecto, no hay problema. En el inicio, él o los personajes principales enfrentan un conflicto o problema que los lleva a actuar para buscar una solución. En el desarrollo se producen nuevos acontecimientos y pueden aparecer otros personajes. Y en el desenlace se alcanza una solución que puede ser positiva o negativa para el personaje principal. 4. ¿Cómo se soluciona el problema al final de la historia? Relátalo con tus palabras.
Yo te voy a ayudar. Se soluciona cuando todos quedan pintados de muchos colores y entienden que ser de distintos colores nos lo hacía tan diferente. Por eso, deciden llevar a sus islas pinturas de distintos colores. Y espero que te haya gustado mucho este cuento porque es maravilloso y que hayas visto también el video. Un abrazo y haz tu tarea con ayuda de tus padres.